Bueno, buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar introductorio del seminario Cómo planificar el relevo familiar. Este es uno de los temas que más convoca la atención. Todos los temas vinculados a las empresas familiares convocan enormemente la atención porque, bueno, son temas que atacan problemáticas o abordan problemáticas que vivimos todos los días. Bueno, mi nombre es Eduardo Macabin, soy director ejecutivo de Altac y me acompaña hoy una de las mayores expertas en la región sobre el tema de empresas de familia. Me acompaña Ivonne Casulo. Ivonne es contadora, licenciada en Administración de Empresas, ha hecho programas de especialización en temas de marketing, es coach certificada y además ha sido una persona, y es una persona que ha estado de los dos lados del mostrador. Ha sido ejecutiva de empresas nacionales y multinacionales, por lo tanto, ha estado del lado, digamos, del hacer, digamos, del hacer y del equivocarse, digamos. A partir de los errores, uno muchas veces va logrando, digamos, esa sabiduría que se necesita en el mundo de los negocios. Y también hoy día trabajando como consultora y como conferencista, ha sido la directora del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Bueno, Ivonne es una experta en estos temas, nos está acompañando para darnos luz acerca de bueno, el enfoque que vamos a estar dando la semana entrante en Asunción y muy pronto en otros países también, acerca de este tema que, como les digo, es absoluta y totalmente relevante, que es el tema, digamos, de la sucesión, del proceso de relevo en las empresas familiares. Vamos a compartir con ustedes esta pantalla con el objetivo de acompañar la presentación de Ivonne con algunas filminas que nos van a estar dando un poco más de luz. Ivonne, bienvenida. Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes. El tema que nos convoca, el relevo generacional en las empresas familiares. ¿Qué sucede cuando el fundador de la empresa decide, digamos, retirarse? ¿Ah? Porque este es un tema que no atañe solamente cuando se muere el director principal de la empresa. Es un tema que en cualquier momento, o sea, diferentes directores de empresa pueden ejecutar diferentes momentos en su retiro, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Y bueno, porque es una gran responsabilidad para todos. La continuidad de las empresas familiares no debería ser solo la preocupación de la familia. Lógicamente, ¿a quién dejamos para que continúe la gestión de la empresa familiar? Sino de la sociedad en su conjunto, ya que la misma no es solo el sustento de trabajo. O sea, la empresa familiar, además de tratar de sustentar el trabajo de la familia, es también la unión y la armonía de sus integrantes. Entonces, cómo se realice ese proceso de transferencia generacional va a depender de la continuidad de la empresa a lo largo de las generaciones, y también de la parte familiar, o sea, cómo se llevan emocionalmente los miembros de la familia trabajando en la empresa. La sucesión o el relevo generacional ha sido definido en forma muy breve como la habilidad para asegurar un liderazgo competente en la empresa familiar a través de las generaciones. Básicamente es esto. En el mundo, digamos, han habido casos extraordinarios de empresas milenarias. En la China es bastante común, empresas que generación a generación se van sucediendo en forma exitosa. Pero esto no se logra con una receta mágica porque cada empresa familiar tiene su conformación y sus características diferentes a otras. Si bien existe un proceso, ¿no?, cada etapa de ese proceso puede durar diferentes tiempos y tener diferentes resultados. La empresa familiar es un sistema con 3 componentes fundamentales. En la empresa familiar está la familia, está la empresa y está la propiedad. Y justamente en estos temas es donde se pueden provocar, digamos, diferentes problemáticas. O sea, dentro de lo que es la empresa familiar hay integrantes de la familia
que trabajan en ella y que también pueden tener parte de la propiedad. Pero también hay miembros de la familia que tienen propiedad dentro de la empresa, pero no trabajan en ella. ¿Ah? Entonces los intereses pueden ser diferentes. Pueden tener expectativas sobre utilidades para reembolsárselas o pueden tener expectativas de utilidades para reinvertirlas. Y es ahí, digamos, los temas de tomas de decisiones, inclusive el tema particular de yo soy miembro de la familia y, digamos, tengo un comportamiento y una conducta determinada dentro del núcleo familiar. Pero en la empresa cumplo otros roles y hay que ver entonces cómo me desempeño dentro de la empresa con esos otros roles. ¿Cuáles son los recursos claves que se necesitan para transferir los conocimientos del fundador hacia la próxima generación? O sea, esto no es un tema que se haga en 2 días. Por ese motivo, hay que comenzarlo desde muy temprana edad de los hijos. ¿Cuáles son las particularidades y los desafíos en las empresas familiares? La empresa familiar es un sistema, como recién vimos, y si tocamos a algunos de sus elementos, necesariamente los otros se verán afectados. O sea, si ingresa un miembro de la familia a la empresa ya va a cambiar de alguna manera por el ingreso de ese nuevo miembro de la familia. También, por ejemplo, si le doy participación a uno de los hijos en la propiedad, digamos, algo va a cambiar en la empresa, la respuesta que den los otros miembros de la familia que no han participado. Bueno, estos son desafíos para realmente cubrirlos. No hay una solución perfecta, se debe buscar la solución adecuada para la cultura y situación de la empresa familiar. O sea, cada una de las empresas familiares es diferente, ¿no? Digamos, hay fundadores, padres, digamos, más permisivos, donde dejan que los hijos puedan, digamos, utilizar sus propias ideas, ¿no? Hay otros que son muy estrictos y los padres no quieren que se introduzcan novedades fuera de su conocimiento y su permiso. O sea, son muy diferentes. Todos los cambios en las empresas familiares son graduales. O sea, si uno quiere hacer un cambio de la noche a la mañana, es imposible. Tiene que ser algo gradual para que se vaya introduciendo en la mecánica propia de la empresa familiar y que sea aceptada por todos, ¿no? Los conflictos siempre existen. El tema es cómo manejarlos. De entrada ya sabemos, empresa familiar, conflictos. El conflicto no significa pelea. El conflicto significa que hay dos formas o dos cabezas que quieren resolver las cosas en forma diferente, ¿no? Entonces el tema es cómo llevamos adelante ese conflicto para que realmente se resuelva. En realidad hay que disolver el conflicto. Y hay técnicas que se utilizan, digamos, para que el conflicto no se transforme en un problema y que realmente no se estanque la empresa, que quede con ese conflicto y no salga adelante. Después, se deben tener muy en cuenta las tradiciones, las ideas y las expectativas familiares para resolver las cuestiones de la empresa. O sea, no en todas las empresas podemos utilizar los mismos procedimientos, las mismas ideas, ¿no? Porque vienen de otras raíces, ¿no? Causas por las que se desaparecen las empresas familiares. Esto es un tema que ustedes mismos pueden observar y tener casos de estos, ¿no? Las empresas familiares tienden a desaparecer en segunda y tercera generación cuando la inexistencia de unas reglas de régimen interno ocasiona que se dedique más tiempo a resolver conflictos personales que a pensar en cómo fortalecer la empresa. Cuando existen opiniones divididas y, digamos, no se ponen de acuerdo, no se resuelve ese conflicto, entonces el mayor tiempo es el poder resolver esos problemas de diferencias internas.
en lugar de pensar en salir adelante con la empresa. Entonces, realmente la empresa se va quedando. Una o varias pueden ser las causas de que realmente desaparezcan estas empresas. La no profesionalización de la empresa. Si realmente la empresa no utiliza nueva tecnología, si va creciendo y no tiene alguien que se encargue de las finanzas, si no tienen una contabilidad interna, digo, más allá del régimen de cada empresa, de acuerdo al tipo de sociedad que es, podrá requerir un tipo de contabilidad más formal o menos formal. Pero si no registramos la operativa de la empresa internamente, es muy difícil tener información. Entonces hay que profesionalizar, hay que tener gente que realmente sepa sobre lo que está haciendo. La empresa familiar no es una bolsa de trabajo donde voy ingresando a los parientes o a los hijos de los amigos porque les hago una gauchada. No, hay que poner las personas mejor preparadas para los puestos que realmente la empresa necesita. Otro tema importante es no distinción entre la empresa y la familia. O sea, el hijo va a la empresa y le pide plata al padre, porque papá me prestas plata, después te la devuelvo. Eso es un tema familiar, pero en la empresa no puede existir eso. Lo mismo que peleas o disgustos, o inclusive que en la familia, digamos, se ingresen todos los problemas de la empresa y bueno, ahí se destruye una de las dos, o la empresa o la familia. Conflictos familiares de diversa índole. Hablemos también cuando es una sociedad de hermanos, ¿no? Y se va adquiriendo diferentes problemáticas con las familias nucleares de cada uno. Problemas de comunicación y falta de claridad en las políticas. En realidad, más que falta de claridad, es falta de políticas. O sea, las empresas familiares se iniciaron con el fundador que hacía de todo, desde las compras, se encargaba de vender, del mantenimiento, de la contabilidad, de lo que fuera, se encargaba de todo, pero empezó a crecer la empresa y empezaron a ingresar tanto más familiares como más negocios. Entonces es necesario políticas claras que establezcan qué es lo que se hace en la empresa, qué es lo que no se hace en la empresa, para evitar después malos entendidos. Conflictos de intereses. A algunos les interesa más el crecimiento de la empresa a un largo plazo y a otros les interesa obtener utilidades en el corto plazo. Luego, condicionamientos emocionales. O sea, el tema es la madre le pide al padre que no lo saque al hijo porque, bueno, tienen que darle una oportunidad. O sea, estos temas, digamos, son conocidos, digamos, cuando intermedia algún familiar en esas situaciones. Y fundamentalmente uno de los graves problemas y causal de desaparición de las empresas familiares es la carencia de planificación y previsión del proceso de sucesión. O sea, el hecho de a último momento el padre se cansó y se fue, como sucede en la naturaleza, digamos, se murió. Ni siquiera pensemos en un tema por edad, pensemos en un accidente, ¿no? Hay casos en los cuales es un matrimonio con hijos pequeños y la esposa nunca sabía ni siquiera hacer un cheque. O sea, ¿no? El marido se encargaba de todo, ¿no? Y tuvo un accidente y la mujer quedó sola, no sabía qué hacer. Ese es un problema. La mujer no sabía qué hacer, la viuda, si seguir adelante ella con esa pequeña empresa que estaban desarrollando o cerrarla y buscarse un empleo, ¿no? En la sucesión, digamos, no solamente están los hijos, o sea, eso en este caso es una segunda etapa, pero la esposa, fundadora también, no conocía los procesos de la empresa. Este cuadro que les muestro ahora es una evolución de
cómo integrar el conocimiento entre las generaciones, desde que son pequeños, esto lo vamos a desarrollar mucho más, y con ejemplos y algunos casos que van a ver que realmente sucede así, ¿no? Esto es a lo largo de la vida de uno de los hijos, ¿no?, de la empresa familiar, cuáles son las etapas, digamos, que van teniendo y que en la empresa familiar lo van monitoreando. O sea, hay una etapa de la niñez y adolescencia, otra etapa durante los estudios y antes de integrar la empresa familiar, y luego el ingreso a la empresa familiar. Esta fase son realmente las ideales. ¿Cuáles son los problemas en la transferencia de la dirección de empresas? Hay una resistencia del fundador a retirarse del poder. O sea, no en todos los casos, pero puede suceder que uno de los problemas sea ese. El fundador dice, me voy a retirar, pero no le llega el momento. Hay una tensión familiar durante el proceso. O sea, el proceso es, tengo varios hijos, ¿a quién voy a dejar? Y bueno, el tema del proceso implica ir evaluando cuáles de los hijos realmente puede quedar a cargo de la dirección de la empresa y cuáles son los que, por lo que mejor saben, pueden quedar en otros cargos, como por ejemplo gerente de finanzas, gerente de producción, ventas, y buscar hasta inclusive, a veces se busca el director fuera de la empresa porque los hijos no tienen capacidad de dirección. Más allá que, digamos, eso es una cosa que se va formando. Pero bueno, en las empresas familiares a veces no eligen los talentos de los hijos, sino son los que ellos ya traen. Hay inquietud en los grupos no familiares afectados. Eso es otro problema cuando los empleados, digamos, sienten temor por las actitudes del futuro director de la empresa, ¿no? Y bueno, cuando se producen ese tipo de problemas, lo que afecta es al proceso, ¿verdad? Y luego falta de la adecuada preparación del sucesor. O sea, el nuevo gerente o director de la empresa realmente no ha tenido una preparación en todas las competencias necesarias. O sea, existen competencias fundamentales que debe tener el que va a quedar a cargo de la gestión y o propiedad de la empresa. El plan de sucesión es un proceso de largo plazo, o sea, no se logra, digamos, en unos meses. No es un asunto que debe hacerse por la muerte del fundador o el antecesor. Tampoco es solo el proceso de selección del sucesor y su incorporación a la empresa. Estas son solo las últimas fases del plan. Si lo que la familia empresaria desea es no perder a la familia o a la empresa, tiene que darse cuenta de que debe plantear un futuro deseable y un proceso de desarrollo y transmisión de conocimiento hacia las nuevas generaciones. Por lo tanto, el plan ha de elaborarse con una mirada de largo plazo. Y por último, ¿cómo elaborar ese plan de sucesión? Debe contar con los siguientes elementos que al mismo tiempo pueden ser los pasos y el índice del documento que se elaborará. Primero, tener clara la visión de la familia empresaria. ¿Qué es lo que quiere la familia en relación a esa empresa a lo largo del tiempo? Luego, tener reglas comunes para el proceso de sucesión. Establecer las reglas, digamos, de selección de candidatos, de proceso de instrucción y de entrenamiento de los posibles candidatos. Plan para integrar el conocimiento entre las generaciones. O sea, los fundadores tienen mucha experiencia, conocimiento de la plaza, del mercado, de los procesos. Bueno, eso hay que ir transfiriéndolo. Y luego, plan de vida y carrera de los sucesores. O sea, el tema no es fulano que lo dejo a cargo de la empresa, sino, bueno,
¿Cuál es el plan de vida? Junto con el candidato hay que desarrollarlo para que se sienta en un marco seguro de evolución. Y la carrera de los sucesores. Hay veces que, digamos, uno queda a cargo, pero son varios hijos. Bueno, ¿cuál es la carrera que van a desarrollar? ¿Ah? ¿Cuáles son las reglas para el proceso de selección en la transición? O sea, hay una transición de candidato a elijo quién va a ser el que va a quedar a cargo. ¿Ah? Y por último, plan de retiro del fundador, que muchas veces no se toma en cuenta, pero forma parte, digamos, del éxito de la transferencia generacional, porque si el fundador no tiene una meta para su futuro, es muy difícil que se quiera ir de la empresa o, digamos, que encuentre felicidad luego del retiro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les contestaré. Bueno, estos temas sin duda que son apasionantes porque además nos va la vida, ¿no? Tan simple como eso. A veces uno descuida estos pequeños, grandes detalles y el trabajo de toda una vida y, digamos, una organización que se hizo con gran afecto, con gran cariño y con gran sentido de pertenencia, por perder de vista estos pequeños, grandes detalles, bueno, digamos, nos encontramos con enormes problemas después difíciles de afrontar. No sé si existe alguna pregunta ahora para evacuar. Ha sido muy interesante todo lo que nos has planteado, Ivonne. Yo personalmente estoy muy ansioso por terminar de entender, digamos, cómo anticiparnos a los problemas y cómo manejar, porque el tema en esto también tiene mucho que ver con el manejo de la situación del día a día. Uno puede planificar, definir una hoja de ruta que es fundamental, pero como tú decías, el conflicto se da. Nosotros lo veíamos en algunas organizaciones en Paraguay y lo hemos visto en otros países también, en donde veíamos asociaciones profesionales donde tienen, por ejemplo, digamos, el área joven, digamos, esta asociación, digamos, de empresarios, como que tenía, digamos, dos capítulos, el capítulo senior y el capítulo junior. Y esto se daba porque había tanta tirantez muchas veces y se generaban tantos conflictos que finalmente generaron dos espacios diferentes de reunión. Y una de las cosas que veíamos con las nuevas generaciones es que, y encontramos como denominador común, que permanentemente nos mencionaban, bueno, hoy me peleé con papá, hoy me peleé con mi abuelo, hoy me peleé con mi tío. Es decir, como que siempre, si había algo en común, si hay algo que se repetía, era el conflicto. Y como tú bien decías, y me pareció muy interesante lo que decías, más que evitar el conflicto, que ojalá que se pueda evitar, hay que saber manejarlo, porque es algo que se va a dar y digamos, y casi que bienvenido que se genere, como tú decías bien, porque uno percibe el conflicto como esa relación que inmediatamente desencadena una pelea, ¿no? Cuando en realidad el conflicto, digamos, puede ser como tú decís, y es como tú decís, digamos, simplemente dos formas diferentes de ver una misma realidad. Entonces, si lo que queremos es evitar la pelea, digamos, lo que tenemos que hacer es a lo mejor mucho más tolerante. Bueno, nos darás luz en el evento cómo hacerlo, pero... Hay formatos, digamos, que nos cambian la cabeza a la hora de... Yo estoy discutiendo con la otra persona para resolver un tema, para encontrar una solución, porque quiero ganar. Si los dos quieren ganar y tener razón, nunca se va a resolver. Entonces, lo primero que hay que ver cuando hay un conflicto es decir, bueno, primero que nada, en este tema, ¿en qué sí estamos de acuerdo? ¿Ah? Porque si partimos de una base de que ni siquiera la definición del problema la compartimos, entonces, digamos, tenemos que intervenir, digamos, para empezar a trabajar el tema de las comunicaciones. La empresa familiar, la mayoría de las veces, más allá de que no haya un plan correcto del relevo generacional, que tiene que ser algo pensado, tranquilo, con mucho entrenamiento. Lo importante son las comunicaciones. De repente es más, digamos, arrancar ya con la problemática de las comunicaciones. Yo he tenido experiencias realmente reconfortantes. Tengo recientemente un testimonio de
de una empresa familiar en la que hemos trabajado todo ese tema, no solamente el relevo generacional, sino un plan, digamos, porque los padres se querían retirar. Y había un tema con los hijos. Los hijos, digamos, que no les interesaba a ellos quedarse a cargo de las empresas. Entre ellos mismos, habían algunos que estaban muy metidos en el tema, el rubro correspondiente, pero no se llevaban bien, porque uno decía una cosa, el otro decía otra, y había uno, por ejemplo, que decía, yo no quiero tener nada que ver con la empresa familiar. Entonces, ahí era notorio que había un problema, digamos, que ya venía desde la niñez, de que no sabían discutir. Y bueno, digamos, yo como consultora lo que hacía era tratar de que ellos vieran cosas sin yo decírselas. Y esa es la mejor forma, cuando entre todos van viendo que el proceso se va dando. Ese es el tema. Pero tienen que meterse, zambullirse del tema. Y bueno, la sorpresa más grande para mí fue cuando decidieron formar ellos un establecimiento de los 4 hermanos. ¿No? Los 4 hermanos. Qué bueno, qué lindo. Sí, se juntaron, impresionante fue. Una de las hijas que dijo que no quería saber de nada era una de las más comprometidas. Y porque se introdujo ahí una hermana que no era del rubro, sino que tenía otra profesión, que no tenía nada que ver con ese rubro, pero a ella le interesaba la empresa familiar porque la había visto desde chica, y ella se transformó en la directora, que no está metida en el día a día en la producción de la empresa, sino que está en dirigirlos y coordinarlos, y hacen reuniones muy efectivas donde saben que hay una agenda y no se puede salir de la agenda. Y hay que salir de la reunión, que no debe durar más de 1 hora, ¿no? Es así, con las soluciones. Entonces, para mí, si esa familia tan conflictiva logró esa transferencia, los padres están felices. La madre me escribió y me dijo, todo para festejar. Y era una mujer que al principio en las reuniones lloraba. Qué bueno. Bueno, eso creo que es doblemente gratificador, ¿no? Digo, Sí. porque no solamente estás ayudando a una empresa a que sobreviva, digamos, sino a una familia también a estar integrada, ¿no? Es decir, algo que puede unir a la familia también la puede desunir. Me imagino que ser doblemente gratificador este rol que estás teniendo y que has venido teniendo en los últimos años. Y bueno, en honor al tiempo y también a la promesa de lo que iba a durar este webinar, simplemente les queremos agradecer por haber participado. Sabemos que este es un tema absolutamente crítico hoy día, porque lo que todos queremos es que las empresas familiares gocen de buena salud, porque van a ser el motor y son el motor de la economía de nuestros países. Así que bueno, Ivonne, muchísimas gracias por haber participado. Te esperamos en Asunción la semana entrante y dentro de muy poco también en otros países de la región para que puedas compartir tu experiencia y que nos puedas iluminar, dar luz con respecto a cómo llevar adelante este proceso que a veces no es tan simple de hacerlo. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Buena jornada, buena semana y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.